Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente es un alto honor para su servidor estar una vez más participando en este tercer ejercicio al que nos ha convocado la Fundación Colosio de nuestro partido, precisamente para pensar en México, hacer propuestas concretas, claras y precisas que nos permitan abonar a la construcción del proyecto de país que queremos tener. Por eso me congratulo de participar en este encuentro, saludar a quienes han sido expositores y panelistas, a muy distinguidas y prestigiadas personalidades del ámbito político, del ámbito intelectual y que han aportado ideas sin duda que habrán de abonar a la construcción de este proyecto que mi partido ha venido armando. De manera muy especial, me da mucho gusto compartir una vez más este foro con el señor senador Manlio Fabio Beltrones, amigo de un servidor, y quienes coincidimos en la necesidad de establecer este proyecto que favorezca realmente a que nuestro partido tenga en la próxima contienda por la presidencia de la República una participación competitiva a partir del proyecto que plantee a la sociedad. Saludo a los cuadros dirigentes de mi partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, a quienes agradecemos su hospitalidad en este gran recinto en el que nos encontramos. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, como lo he señalado anteriormente en mi participación en los dos foros que se han realizado en Chihuahua y en Campeche, estoy convencido de que de lo que se trata en este espacio de reflexión que el partido está realizando es justamente el abonar a la construcción de lo que yo he señalado de forma reiterada, la necesidad que tenemos los mexicanos de contar con un Estado eficaz, un Estado que nos permita al menos alcanzar tres importantes objetivos. El primero de ellos, materializar y hacer realidad los derechos que nuestra Constitución consagra para todos los mexicanos, que dejen de ser letra muerta, que dejen de ser un mero anhelo y que realmente atendamos de manera puntual y el Estado, sus instituciones, sean capaces de materializar lo que la Constitución otorga a cada mexicano. El segundo objetivo, porque me parece central, si queremos lograr el primero, es potenciar nuestra capacidad para crecer económicamente. Así lo señalé de manera categórica en Chihuahua. Si queremos atender y resolver de raíz los distintos problemas en las varias asignaturas que corresponden a un gobierno, tenemos necesidad de crecer a nuestro verdadero potencial. Y en tercer lugar, a partir del desempeño y de la eficiencia con la que logremos nuestros objetivos, podremos realmente colocar a México dentro del contexto internacional en un referente importante y de trascendencia. A partir de lo señalado, toca el día de hoy hablar del tema que más nos gusta a nosotros y quizá el que menos quieren escuchar allá afuera. La sociedad quizá la política no le despierte mayor emoción y menos entusiasmo. Lo único que esperan de la política, de los partidos y de los actores políticos son la solución a los principales problemas que enfrentan, a sus problemas cotidianos, no importando qué hagamos o qué tengamos que hacer. Lo que sí importa son las soluciones. Y aquí hoy nos ocupa hablar de política, insisto, el tema que a quienes estamos en este recinto sí nos interesa, sí nos entusiasma y también nos apasiona. Quisiera presentar mi exposición por el tema que hoy nos ocupa en dos partes fundamentalmente. La primera de ellas tiene que ver con la materia de seguridad y justicia, al que han dedicado atención quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Y el segundo, hablar sobre democracia y sobre gobernabilidad. Paso
a exponer ambos temas. En materia de seguridad y justicia, para poder hacer una propuesta, creo que habría que partir del diagnóstico. Y creo que sobre esto ya se ha abundado, ya se ha dicho aquí, insisto, por quienes me antecedieron en la palabra, las cifras críticas y lamentables de nuestra realidad en materia de seguridad. Solo mencionar en un indicador que Miguel Carbonell citaba, el índice o la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en nuestro país, que es el indicador universal para medir la seguridad de un estado, de un país. En nuestro país realmente se ha vuelto más crítico. Pasó en esta última década de tener 11 por cada 100,000 a contar o tener hoy en día 22. Y hay otro dato relevante que pone de manifiesto la realidad a la que se refirió Ana Laura Magaloni. Tiene que ver con que la población verdaderamente desconfía de las instituciones encargadas de la Procuración y Administración de Justicia. De acuerdo a cifras de INEGI, 87% de los delitos no se denuncian, y es evidente que es por falta de confianza. Y la impunidad asciende a más del 98%. Significa, en consecuencia, que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia y los modelos diseñados, como lo refirió la propia Ana Laura Magaloni, no están siendo eficaces para garantizar seguridad y administración de justicia pronta y expedita. ¿Qué hacer frente a este panorama? En primer lugar, y coincido con lo señalado por el senador Beltrones, coincido en la correcta decisión del Gobierno de la República para hacerle un frente al crimen organizado, para decidir, me parece con certeza, enfrentar y combatir al crimen organizado. Sin embargo, los resultados han sido magros e insuficientes ante las expectativas sociales. Diría yo, en pocas palabras, ineficaces. En ello, hay que reconocer la valiente participación que ha tenido el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, a quienes les ha correspondido ser parte de este enfrentamiento contra el crimen organizado en tareas que van más allá de su estricta responsabilidad. De ahí que yo insista, y en ello no quede duda, es compromiso del Estado mexicano aplicar de manera irrestricta la ley y combatir al crimen organizado. Y me parece que es vano discutir y debatir si esta es la dirección correcta. Lo que está a discusión, que no es la aplicación irrestricta de la ley, lo que está a discusión es cómo lograr mayor eficiencia, cómo realmente dar resultados mayores en este combate al crimen organizado. Primero, me permito señalar que una estrategia debe partir de tener objetivos claramente definidos, porque cuando hay claridad en las metas que se tracen, eso permite realmente alinear los esfuerzos de las distintas instituciones que comparten objetivos comunes. Cuando no se tiene claridad en los objetivos, y me parece que ha habido ausencia precisamente en la estrategia hasta ahora seguida de cuáles son los objetivos puntuales, difícilmente se pueden lograr los resultados deseados. De ahí que, como primer propuesta, yo postule la integración de una estrategia nacional para reducir la violencia con tres metas específicas: disminuir el número de homicidios, el de secuestros y las extorsiones, porque sin duda son los delitos que más agravan y que más laceran y lastiman la convivencia social. Para lograr estos objetivos, propongo 4 estrategias centrales. Primero, fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria. Sobre esto, creo que
quienes son expertos y conocedores y analistas de la materia han abundado sobre la necesidad de construir un enfoque comunitario como medida de prevención que nos permita atender las pequeñas comunidades con mayor índice de violencia, con políticas focalizadas para reconstruir el tejido social. Segundo, me parece central que para realmente lograr este objetivo es central crecer económicamente y en ello generar un círculo virtuoso. Solo un país que tiene la posibilidad de generar espacios de oportunidad y de desarrollo individual para cada ciudadano realmente podrá tener mejores condiciones de seguridad. Crecimiento para la seguridad pública y seguridad pública para el crecimiento económico. Este es el círculo virtuoso que tenemos que construir y que forma parte de los instrumentos de la política preventiva que el Estado debiera seguir en materia de seguridad. Segundo, y aquí ya se citó también, la profesionalización de nuestra policía. En este tema, sin duda, ha habido avances, pero no suficientes. Y creo que estamos ante el desafío realmente de lograr una mayor mejora en la profesionalización de nuestra policía. Me he pronunciado desde que fui gobernador del Estado de México en favor de la creación de la Policía Estatal Única, como una herramienta que nos permite eficientar realmente la capacidad de nuestras policías, donde las condiciones de profesionalización y de equipamiento estén debidamente homologadas para su actuación en un territorio dado. Tenemos que también centrar nuestra atención en aquello que da oxígeno al control en el tráfico de armas. Que evidencian realmente el pobre que tiene hoy en día la Administración de Justicia. De ahí que estoy convencido que la reforma de justicia penal aprobada por el Congreso de la Unión y por el Constituyente Permanente en 2008 realmente se materialice lo más pronto posible. Y se ve es posible cuando hay voluntad para ello. Este nuevo sistema de justicia penal, oral, adversarial y acusatorio, que está consagrado en nuestra Constitución, lo cierto, y también aquí ya se señaló de manera muy puntual, ha sido lenta, pero muy lenta, la aplicación para tal modelo de justicia. En el Estado de México, vale la pena decirlo, hoy opera este sistema al 100%. Otra estrategia para eficientar la materia de seguridad pública, sin duda, es focalizar las acciones del Gobierno federal. Mediante más fuerza, más inteligencia, que nos permita realmente, a través de operativos precisos, tener resultados contundentes. Coincido en la necesidad de crecer nuestras fuerzas del orden civil y para ello es necesario hacer un mayor gasto y mayor inversión pública en esta materia. Y también en el uso de inteligencia, insisto, que nos permita ser más eficientes. Último punto para el tema de seguridad pública. Creo que esta materia, que sin duda es la más sensible en nuestros días, la de mayor preocupación para la sociedad, precisamente por el ambiente de zozobra, de miedo en el que vive, me parece que obliga a la construcción de una política transeccional, que de manera gradual pero comprometida establezca los objetivos a alcanzar, las estrategias claramente definidas y, lo más importante, una mayor inversión presupuestal en el que se supone es el tema prioritario en la agenda social. Baste solamente revisar la inversión que otros países como Colombia, que tienen o han enfrentado problemas similares al nuestro, hoy tienen una inversión pública
en atención a esta materia mucho mayor a la nuestra. La nuestra apenas supera el 1% del PIB. La de Colombia es de prácticamente el 5% del PIB. Y finalmente, creo que en esta materia tenemos que pasar de la recriminación que se da entre los órdenes de gobierno para realmente lograr acuerdos mayores que nos permitan actuar con mayor eficacia. Yo estoy convencido, auténticamente convencido, de que sí es posible lograr mayores avances en el combate a la inseguridad, de que sí es posible incorporar las visiones, varias de ellas aquí compartidas, que enriquezcan y fortalezcan la política que en esta materia sigue el Estado mexicano. Con tantas visiones, con tanto análisis, con tanto diagnóstico y además con esta curva de aprendizaje por la que hemos pasado en estos ya casi 6 años, estoy convencido que el panorama que para este tema se presente el próximo sexenio, si bien sabemos hacer las cosas, será promisorio. Hago votos porque así sean los resultados que se logren en este tema. Si me lo permiten, paso a exponer el otro tema al que se ha hablado de manera amplia, incluso por los propios panelistas, que es el de la gobernabilidad democrática. Sin duda, reconociendo que hoy vivimos en un país distinto, en un país diferente porque hemos evolucionado, porque la sociedad ha cambiado, porque hoy somos parte de una sociedad más crítica, más exigente, más demandante y que espera, sin dejar pasar mucho tiempo, resultados casi inmediatos. En el mundo de la política me parece también central el que pudiéramos dejar muy claro, como ya lo señalé, que la sociedad lo que espera son resultados. Poco le ocupa y poca atención le presta a saber qué pasa entre los partidos y entre los políticos. Insisto, lo que está esperando son resultados tangibles y visibles a los problemas cotidianos que vive. Para este tema, yo simplemente quisiera señalar 2 puntos centrales que me parece nos permitirían transitar en lo que hemos logrado conformar todos los mexicanos, un sistema democrático y que día a día, no obstante su grado de consolidación, seguimos abonando a la misma, a una mayor consolidación. Pero creo que debiéramos transitar de una democracia estrictamente electoral a una democracia de mayores resultados. Y ese es el reto que tenemos por delante. De ahí que considere que necesitamos revitalizar nuestro sistema político a partir de 2 grandes premisas que aquí ya se han señalado y donde quiero simplemente exponer mi visión personal sobre algunos de los temas que abonan a estas 2 premisas. La primera de ellas es lograr una mayor participación ciudadana, darle mayores espacios a la sociedad para hacerle parte en las soluciones que el Estado políticos pueda participar con la generación de ideas y propuestas para transformar y mejorar la legislación. En consecuencia, realmente respaldo el apoyo que se ha dado a esta iniciativa. Tercera, consulta popular. Es un mecanismo que está hoy en la Constitución, pero que me parece poco uso se ha hecho del mismo. Creo que en la medida que haya una mayor comprensión
y conocimiento y dimensión entre la sociedad de lo que este instrumento puede ser para hacer partícipa a la sociedad en la solución de los problemas, sin duda será un mecanismo que amplíe y consolide nuestra democracia. En consecuencia, también hago pronunciamiento expreso en favor de esta medida. Reelección consecutiva de legisladores y alcaldes. Creo que mi postura en este tema es ampliamente conocida, porque estoy convencido que el debate que se ha hecho sobre este tema más ha estado centrado en las ventajas que en las desventajas. Y es ahí que tenga yo una posición contraria a la que muchos analistas, politólogos, académicos han venido refiriendo sobre esta materia. En lo personal, al menos alcanzo a vislumbrar tres preocupaciones sobre la eventual reelección de legisladores y alcaldes. Limita la renovación de cuadros, vuelve más vulnerables a nuestros representantes populares frente a los poderes económicos y políticos que eventualmente pudieran generar mayor influencia en ellos y alejarse de atender realmente las demandas sociales. Y tercero, me parece que genera condiciones de inequidad en la contienda electoral. Yo coincido, estos son los temas sobre reelección consecutiva, y paso al tema que sin duda ha ocupado la mayor atención de quienes han sido expositores en esta materia de gobernabilidad democrática. La posibilidad de construir mayorías para construir un nuevo país. En este foro se han presentado diversas propuestas para alcanzar este objetivo, lo cual lo celebro, porque hace apenas muy poco el que pudiéramos establecer una posición sobre cómo construir mayorías absolutas, como lo expresara Héctor Aguilar Camín, mayorías absolutas que hicieran posible que en el Congreso de la Unión las propuestas de gobierno del Ejecutivo realmente se pudieran materializar, ese debate no estaba en la mesa. Por ello es que hoy celebro que cuando se discute reforma política, mecanismos de participación ciudadana, derechos de los partidos políticos, mecanismos eventualmente para lograr mayores acuerdos, se ponga por delante esta importante herramienta que sin duda facilitaría el que un gobierno actuara con mayor eficacia. ¿Qué propongo en particular o cuáles son las propuestas que se han hecho en esta materia y que ya se han citado? Y que quisiera yo expresar mi posición personal sobre cada una de ellas. Eliminar la cláusula de ingobernabilidad. Me parece que cuando esta cláusula que limita al 8% la sobrerepresentación de un partido político que ha obtenido la mayoría en una elección, se instauró cuando la condición política en nuestro país era muy distinta de la de ahora, cuando entonces las minorías tenían una menor participación y donde entonces se optó por limitar la sobrerepresentación de manera artificial de las mayorías para privilegiar la presencia de las minorías. Ese escenario ya cambió. Hoy vivimos en un régimen de mayor pluralidad, de plena competencia democrática y donde estoy convencido de que esta cláusula, más conocida de ser de ingobernabilidad que de gobernabilidad, de ahí que yo sugiera
De ahí que yo haya sugerido en distintos espacios la conveniencia de eliminarla y con ello dar lugar a que las mayorías, que es la esencia finalmente de cualquier régimen democrático, el que un partido que logra una mayoría o mayor respaldo ciudadano sea quien asuma la responsabilidad de gobernar. Y para lograr este objetivo necesita y demanda del respaldo de una mayoría en el Congreso. Ahí está una opción. Segunda, la cláusula de mayoría o gobernabilidad, que a veces se confunde con la primera que he referido. La cláusula de gobernabilidad es aquella que permite construir una mayoría de forma artificial, para que a partir de determinada votación mínima, que no mayoritaria en términos absolutos, de manera automática le permite a ese partido, con esa mayoría, alcanzar la mayoría absoluta. Debo señalar con claridad que ante esta confusión, a la confusión que se ha dado con la primer propuesta de eliminar cláusula de ingobernabilidad, algunos han sugerido que es la que más convence a un servidor. Es quizá la que menos me entusiasme, porque sin duda es una fórmula artificial que amplía de manera significativa e importante esa mayoría, como ocurre en algunas entidades ya, dicho sea de paso, como el caso del Distrito Federal, donde con apenas el 30% de la votación se obtiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, lo cual me parece impropio de un régimen democrático y plural, pero es una opción. Tercera, coaliciones de gobierno. Sobre este mecanismo, creo que aquí se ha hablado ampliamente por quienes me antecedieron e incluso por quienes la han postulado como una manera de generar mayorías. Poco podría abonar a lo que se ha dicho ya de la misma. No es en lo personal la que más me entusiasma, pero coincido en que es un mecanismo que después del resultado de una elección donde ningún partido político hace mayoría, se puede establecer como una opción para generar esa mayoría. Sin embargo, me resulta difícil pensar, de ahí mi poco entusiasmo en esta medida, me resulta difícil pensar que las decisiones que el Estado y que un gobierno debiera tomar la pueda hacer con la participación de todos, si a veces le resulta ampliamente difícil ponerse de acuerdo en temas menores. Qué mayor evidencia de esta afirmación que el día de hoy no contemos con la totalidad de los consejeros políticos en el Instituto Federal Electoral y que no obstante el objetivo compartido que tienen todos los partidos políticos no se ha logrado esta meta. De ahí mi poco entusiasmo sobre la medida, pero sin embargo, insisto, quiero expresar mi respeto a la misma y señalar puntualmente que sí es otro mecanismo que haría posible la incorporación de más partidos en las definiciones y decisiones que un gobierno eventualmente debiera tomar y con ello asegurar una mayoría legislativa. Otro mecanismo, la segunda vuelta. Debo decir que no me entusiasma en lo más mínimo, porque la segunda vuelta en las experiencias de países que la tienen como mecanismo para asegurar esta mayoría, hemos observado que realmente es una forma que al final de cuentas termina por pervertir o tergiversar el verdadero sentido de quien tiene un respaldo mayoritario. Y lo que ha encontrado, en la mayoría de los casos, es la coalición de partidos minoritarios sin representación mayoritaria que terminan por unirse en contra de quien ostenta una mayoría ciudadana. De ahí que no me emocione las segundas vueltas y comparto que además dentro de mi partido no haya consenso sobre este tema, en el que creo poco favorece a la construcción de nuestra democracia o consolidación de la misma y tampoco a la construcción de mayorías legislativas. Y quinta,
Quinto tema. Hay otra forma que también ya se ha señalado y que personalmente es el mecanismo que a mí más me entusiasma. Al final de cuentas, solo he referido mi posición en unas de mayor entusiasmo y en otras de menor sobre las distintas formas. Pero hay una más que me parece podría realmente favorecer a lograr mayorías legislativas, mayorías absolutas que favorezcan a la actuación de gobiernos con mayor eficacia. Como bien lo señalaron quienes me antecedieron en la palabra, el marco actual, el marco para la composición del Congreso de la Unión y las reglas que actualmente tenemos, poco favorecen para que un solo partido por sí mismo alcance mayoría absoluta. Y es además evidente por qué. Las cifras y los números no mienten. El escenario que tenemos es el de tener una participación predominante de 3 partidos políticos, con lo cual resulta casi impensable que alguno de ellos por sí mismo pueda alcanzar 50% más 1. De ahí que busquemos algún mecanismo que haga posible que sí se pueda lograr esa mayoría absoluta necesaria y conveniente para la eficacia del gobierno. A esta que me quiero referir tiene que ver con la eliminación de 100 diputados plurinominales, con lo cual se garantiza la participación de las minorías, pero también se garantiza, o al menos abre un mayor espacio a la construcción de mayorías legislativas. Los diputados de representación proporcional surgieron justamente como una necesidad de nuestro sistema político de dar espacio de participación y de voz a las minorías. Pero en el paso del tiempo y en el actual escenario político ha ocurrido justamente casi lo contrario. Hemos dado una sobrerepresentación a las minorías que han impedido la construcción de mayorías legislativas y absolutas en la Cámara de Diputados. Y también tengo plena coincidencia en lo que expresara Héctor Aguilar. No exageremos en lo que esto pueda significar. Tener mayorías absolutas en la Cámara de Diputados es condición y es escenario favorable a tener un Estado más eficaz, pero no necesariamente suponer un Estado que nos regrese a escenarios de autoritarismo o de totalitarismo. De ahí que yo afirme que en nuestro nuevo escenario político, en nuestra nueva realidad política, en este clima plural, diverso y en una consolidación de nuestra democracia, encontremos mecanismos fáciles, pragmáticos, que nos permita realmente resolver los tapones u obstáculos que hoy se tienen para lograr eficacia en el gobierno. De ahí que reitere y proponga a mi partido la eliminación de 100 diputados plurinominales que hicieran posible un Estado más eficaz, mayor funcionalidad al Congreso y también hay que decirlo, que los mexicanos paguen menos por el costo que representa el Congreso de la Unión. Concluyo, porque el tiempo ya se me ha agotado, pero quiero finalmente solamente expresar mi reconocimiento a este importante ejercicio que mi partido ha venido realizando y en el que me ha dado la oportunidad de participar en el mismo. Un ejercicio que sin duda viene a enriquecer la propuesta que habrá de presentar a los mexicanos. Un ejercicio que también nos ha permitido confrontar algunas diferencias que hay entre quienes militamos en el partido. Diferencias
que no necesariamente significa encono, significa más bien complementariedad ante lo que queremos construir. Visiones distintas, pero compartiendo objetivos. Y será, a final de cuentas, la riqueza que tengamos en opciones para construir lo que todos buscamos, que es un Estado eficaz, lo que nos permita darle una mayor viabilidad. Concluyo diciendo que en este ejercicio estamos definiendo, en primer lugar, una visión de nuestro partido con el futuro de México. Estamos también enarbolando un proyecto que sin duda significa un compromiso con los mexicanos para, materializando los objetivos que proponemos, realmente llevemos a México a mejores estadios. Porque estoy convencido, finalmente, que estamos en la gran oportunidad de imprimirle un cambio a México que lo lleve a mejores horizontes. Somos la generación que no se quiere resignar a la condición que actualmente vivimos. Somos la generación que creemos que México merece y puede transitar a mejores horizontes. Somos la generación que creemos que sí se puede y que México lo merece. Muchas gracias.